Bien, pues buenos días amigos, a nuestros amigos que nos van a acompañar en Facebook al estudio de hoy. En el estudio de verso por verso nos toca hoy los capítulos, perdón, del capítulo 2, los versículos del 18 al 25 del libro de Génesis, en este estudio matutino de Shabbat. Recordarán que la semana pasada tuvimos el estudio relacionado con el Edén y todas las implicaciones de Adán. ¿Cómo fue que el Señor llevó a cabo este regalo que en un principio nos dio la oportunidad como humanidad, representadas en Adán, la oportunidad de la santidad permanente, y que como estudiamos nos dimos cuenta, el proceso en el cual nos encontramos es justamente el regresar a ese tiempo, el tratar de el recuperar lo que se perdió, llevando a cabo todo lo que, estando nosotros inmersos en el plan de redención y de restauración, en el cual Yeshua, por supuesto, pues es el vínculo que viene a confirmar esta promesa. Y a partir del versículo 18, el Señor comienza a hablar del tema de la ayuda idónea para Adán. Y bueno, voy a leer, vamos al versículo 18, dice: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí viene una de las palabras más importantes del estudio de hoy, la palabra idónea, porque tiene muchas implicaciones. Entender las implicaciones de la palabra idónea nos va a hacer comprender la relación, primeramente, la más importante, que el hombre tiene con su esposa, la relación de matrimonio, cuál es el propósito, cómo se cumple el propósito, y tantas implicaciones que no vamos a terminar de ver hoy, por supuesto, porque es un tema muy extenso. Habla del matrimonio en el contexto de la ayuda idónea, es muy extenso. Valdría la pena hacer un estudio especial relativo a este tema, en este contexto, porque son muchas las implicaciones. Sin embargo, vamos a ver lo más elemental. Vamos a irnos al Strong, al hebreo. Ya saben, la palabra idónea en el hebreo es la palabra neged. Esta palabra tiene muchas implicaciones, como les comento. Por ejemplo, una de ellas es la más primaria. La implicación más primaria tiene que ver con frente, estar de frente. Opuesta, contraparte, cónyuge también, se traduce como cónyuge, ¿sí? Literalmente, delante de. Entonces, en presencia, por ejemplo, en presencia de o a la vista, ¿sí? Y también tiene un contexto de estimación en relación a alguien. Y en algunos casos, como vamos a ver, hay algunas citas bíblicas que nos refieren el mismo término respecto a la estimación que Dios tiene frente a alguien. Básicamente, el vocablo indica que su complemento está inmediatamente delante. O sea, eso es lo más importante, lo más primario, el concepto más inmediato. ¿Ok? Y en ese sentido se usa en Génesis 2:18, lo que estábamos viendo. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces,
estar inmediatamente delante del sol, por ejemplo, otro concepto, porque estamos viendo en sí la palabra, el contexto, el concepto de la palabra, y como vemos, la palabra es aplicable en muchos contextos. Por ejemplo, Éxodo 10, versículo 10 dice: y él les dijo, así sea el Señor con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vosotros, perdón, de vuestro rostro, delante. Y vemos una vez más, la palabra delante es la misma que se usa, pero el contexto es diferente. Si ustedes se dan cuenta, cambian los contextos. Entonces, lo que nos está diciendo el significado es que en sí, como palabra, puede ser usada en diversos contextos. Por ejemplo, Isaías 40:17: como nada son todas las naciones delante de él, una vez más, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Es lo que les comentaba hace un rato, es como en estimación con relación al Eterno. Otro aspecto de la palabra neged también tiene que ver con algo opuesto. ¿Ok? Ya vimos lo que tiene que ver con enfrente de. Pero ahora vamos a ver el aspecto del sentido opuesto. Enfrente, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, acompáñenme a Génesis capítulo 21, versículo 16. Dice: y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Este es el pasaje en donde Agar está a punto de ver morir a su hijo. Y bueno, vemos otros que lo que sucede finalmente no muere. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Uno de los conceptos más importantes que nosotros deberíamos entender con relación a esta palabra, la palabra que el Señor utiliza para destinarle una ayuda al hombre, tiene que ver con aspectos incluso proféticos. En el sentido profético, como una analogía, nos llevan a pensar que esta ayuda idónea a Adán, en esta ayuda, en este caso en la mujer que se le entregó a Adán como ayuda idónea, están representados muchos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más importantes es el hecho de que Dios haya establecido instrucciones que le permitan al pueblo ir perfeccionando actitudes. Por ejemplo, ¿qué es lo que el pueblo ha ido adquiriendo a través del tiempo mediante la Torah? Perfeccionamiento en su persona. Ok, uno de las cosas que nos van quitando, como lo hemos analizado en otras ocasiones, el estudio de la Torah, el estudio de los mandamientos y el cumplimiento, obviamente, poner en práctica los mandamientos del Señor. Lo que nos van quitando es, o más que quitando, restringiendo, inhibiendo, nos inhiben el tema del instinto natural. El instinto natural es lo que va siendo inhibido o modificado. Obviamente no puede ser totalmente eliminado, pero sí es algo que
que lo que hace la ley es precisamente cumplir con este propósito, hacernos mejores personas a través de poner primeramente la razón a través de la obediencia a la Escritura. La ayuda idónea viene a ser en un principio este propósito, viene a cumplir con este propósito. Es decir, el hecho de que la mujer en un momento dado se le haya dado a Adán como ayuda idónea, no implica que, y lo vamos a ver ahorita más adelante, no implica que fue como para servirle. Muchas veces se equivoca el sentido de la palabra, porque se entiende como que te fue creada para servirte, para que en todo te sirva. Realmente no es así, porque si tú lo quieres ver de esa manera, tendría que ser aplicable en ambos sentidos. Pero, y en ese sentido, pues por supuesto, o sea, la ayuda idónea cumple también ese propósito, pero no es el principal. En realidad, la ayuda idónea tiene que ver con el propósito que tiene la mujer con relación al hombre, primordialmente, porque tenemos que partir del hecho de que el hombre tiene características muy específicas y muy diferentes a las características de la mujer. Muy a pesar de la forma de pensar de muchas personas que apuestan a la igualdad, no es posible por la propia naturaleza tanto del hombre como de la mujer. Esa supuesta igualdad no se da, y el asunto es que esta diferencia cumple con el propósito de la ayuda idónea, de la idoneidad. Es así como entonces la mujer, en base a sus propias características naturales, cumple un rol muy importante en la vida. Y igual el hombre, por sus propias características naturales, cumple un rol muy específico en la vida. Entonces esa supuesta igualdad no surte efectos, porque entonces no hay complementos. Si todos son iguales, pues todos simple y sencillamente no hay complemento entre el hombre y la mujer. Y no, el propósito es que haya un complemento, haya un punto de equilibrio. Hablaba de la ley como analogía, la Torá, en relación a la creación de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando Israel sale de Egipto, viene con mucha influencia de Egipto, y obviamente pues, todo el instinto aflorando, a pesar de que ya traían mandamientos, a pesar de que ya traían una cultura, a pesar de muchas cosas, venían batallando con estar negando muchas cosas, etcétera, y rebeldes. Pero cuando llega la Torá y el compromiso que hacen, a partir de entonces el propósito de la ley viene a cumplir el mismo propósito que tiene la mujer cuando le fue creada al hombre, la idoneidad. Es decir, el hombre viene con un instinto natural, animal, y queriendo hacer todo lo que más le place, pero se encuentra con la ley y dice, no, esto no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque tienes que medirte, tienes que evitar aquello, esto no lo puedes hacer, tienes que ver antes de servirte tú, tienes que servir a los demás, etcétera, etcétera, infinidad. Una serie de reglas que comienzan a modificar incluso y muchas veces a inhibir en un sentido el instinto natural del hombre. Entonces, cuando tú te casas, cuando el hombre llega al matrimonio, el hombre y la mujer, sucede lo mismo.
¿sí? Sucede lo mismo. Resulta que lo que el joven o la joven hacían de solteros, pues cambia totalmente, porque entonces a partir de ese momento, de que están casados, eh, tienen que evitar ciertas cosas o tienen incluso que hacer otras, tanto uno como el otro. Pero hay algo muy importante, y esto lo tenemos que reconocer todos los varones, y es que la mujer, por causa de la misma naturaleza de la que venía yo hablando, la mujer, hay cosas que simple y sencillamente las hace por propia naturaleza. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la fidelidad. Otro de ellos tiene que ver con el amor natural, el amor de una mujer. Es muy diferente. Y eso en la relación de matrimonio es bien importante. Y cuando vienen los hijos, pues mucho más. Porque incluso entonces ya con relación a los hijos, estando delante de los padres, ¿sí? Frente a los padres, delante de los padres, lo que sucede es que el rol que cumple el papá es muy específico y el rol que cumple la mamá es muy específico y ambos se complementan. Entonces la ayuda idónea continúa trabajando no solamente entre el hombre y la mujer como esposos, sino en su descendencia y en función del matrimonio. ¿Ok? Entonces esto es muy importante entenderlo porque muchas veces hay personas que se preguntan ¿por qué la ley habla de los hijos de Israel? ¿Por qué habla solamente con relación a los hombres? No hay especificaciones con relación a la mujer. Y bueno, una de esas razones es esta. La mujer por propia naturaleza ya trae en su ADN, en su naturaleza propia, ya trae muchos aspectos ya de la Torah. Eso es lo que le hace muy diferente al hombre. Eso es lo que le hace un ser muy, muy especial. Y ahorita vamos a ir complementando estos conceptos cuando lleguemos al punto donde dice Adán, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí vamos a cerrar toda esta idea. Vean qué interesante. Vamos a continuar con el versículo 19. Recuerden, estamos en Génesis 2, versículo 19. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ese es un aspecto de soberanía, de autoridad. Primeramente, Adán tuvo que haber analizado sus características de cada animal para que en base a ello les pusiera nombre. Sin embargo, el poner nombre a los animales de acuerdo al concepto hebreo de la palabra llamar, ¿sí? Que es kara, implica implicó que poner el nombre a cada animal era ejercer una acción de soberanía sobre los animales, soberanía y autoridad sobre cada animal. ¿Ok? Así tenemos que la palabra entonces llamar, que es la palabra kara. ¿Ok? Esta palabra puede referirse a llamar por nombre alguna cosa, a menudo una declaración de soberanía sobre ella. Por ejemplo, lo que Dios hace con relación a la creación. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Quién está en autoridad sobre la mañana y la noche? El Señor. La acción divina de crear
está implícita en este momento, en este sentido. ¿Okay? Entonces esto significa que Dios le está diciendo, te voy a traer a todos los animales y vas a ponerle nombre. Pero fíjense, quiero que pongan atención en el contexto. Primeramente, Dios dice, versículo 18, regresemos al 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y luego dice, el Señor Dios formó pues de toda la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamarlas. Después de que dijo que le iba a hacer ayuda idónea. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, dice el Señor, toma la decisión de darle ayuda idónea a Adán. Pero de toda la creación que había, le dijo, ponle nombre a toda la creación, no se halló. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque dice que no se halló, porque estaban buscando ayuda idónea en lo que ya estaba creado. Esto es bien importante entenderlo. Por esa razón, diga, una pregunta muy obvia. No pudo haber Dios creado a la mujer de la misma manera que creó al hombre, del polvo de la tierra. Pues por supuesto que sí. Aquí está la respuesta a todas las ideas actuales de que el hombre y la mujer son iguales. Nada tiene que ver con eso. Son una sola carne. Entonces, después de haber puesto nombre a todos y de haber manifestado autoridad a Adán sobre todo animal, no se halló ayuda idónea para él. La razón por la que primeramente el Señor dijo que no era bueno que Adán estuviese solo, y después de que Adán le puso nombre a todo animal, dice la Escritura que no se halló ayuda idónea para Adán, porque la ayuda idónea que Dios buscaba no tiene que ver con una ayuda para que el hombre se vea apoyado. Es decir, tú te apoyas en un animal para arar la tierra, ¿sí? No es en ese sentido. Cuando tú ves tu ayuda idónea de esa manera, te estás equivocando si lo ves, si consideras que es el concepto de la ayuda idónea. Realmente es mucho más profundo que eso, ¿sí? Dios buscaba una ayuda especial que tuviera un propósito, el propósito de hacer que el hombre tuviera siempre a alguien que estuviera tanto delante de él, sí, pero también en contra de él. Es decir, con un fin positivo, no negativo. El fin siempre fue el propósito de perfeccionamiento, de corregir inclusive. Muchas veces el propósito de la mujer es en el matrimonio corregir algunas decisiones que el hombre está tomando o que va a tomar. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que una mujer puede hacer en un matrimonio con relación a su esposo en el tema de la ayuda idónea? Lo peor que puede hacer una mujer es permitir que el hombre haga todo lo que quiera, porque no está cumpliendo con su función. Muchas veces hay personas que dicen, pues para evitar problemas, o hay personas que dicen, no, pues es que es mi esposo y es mi autoridad. Sí, solamente que el hecho de que tú hagas tu trabajo no le resta autoridad a tu esposo. Pues por supuesto que no, de ninguna manera. La autoridad, tanto tiene el esposo autoridad
como la esposa tiene autoridad. Pero si tú no ejerces el trabajo, si tú como mujer no le dices a tu esposo, esto no está bien, esto que estás pensando hacer no lo debes hacer, el asunto es que no estás haciendo tu función, no estás cumpliendo con tu función. ¿Sí? Ok. Y dice el versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo atrajo al hombre. La palabra costilla es bien interesante, es la palabra selah, que ahorita la vamos a analizar. Pero aquí hay un aspecto también profético, que como una analogía, solamente como una analogía, porque es muy interesante que Dios hizo caer en sueño a Adán. El hecho de que Dios haya hecho caer en sueño a Adán profundo, para sacar su costilla y crear a la mujer, ya que proféticamente hablando, en el libro de Génesis vemos que Dios hizo dormir a Abraham. No sé si ustedes recuerden que hay un pasaje en donde el Señor hizo dormir a Abraham y le permitió ver cómo es que Israel estaba siendo formado como nación en Egipto. En este sentido, si Yeshua es el Adán postrero, Eva, como madre de todos los vivientes, representa a Israel. Aquí vemos una analogía en donde está siendo creada, pero antes de ser creada, pone a dormir a Adán, el Señor. Lo mismo que hizo con Abraham, lo pone a dormir para poder ver cómo iba a ser su descendencia. Y obviamente ya esa profecía también habla con relación a que iban a ser esclavos y también iban a ser liberados, etc. El Señor le permitió ver a Abraham todo esto. Por otro lado, en un sentido alegórico de esta profecía, Yeshua también representa a Israel, de manera que cuando Yeshua estaba en la cruz, antes de que se le hiciera la herida en su costado, antes de ser herido en su costado, Dios lo hizo caer en sueño, es decir, murió. Yeshua primeramente murió en la cruz, lo que podemos entender que como un simbolismo de dormir, en el caso de Adán, del Adán primario. Y el agua y la sangre que salieron del costado de Yeshua fueron los dos elementos simbólicos que le dieron vida a Israel, es decir, la sangre de Yeshua, que constituye la expiación de pecados de Israel, y por cuanto que la vida está en la sangre, de acuerdo a Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, aquí vemos un aspecto alegórico, pero también en un sentido profético, acerca de este momento especial en el que Dios hace caer en sueño a Adán. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sí, ¿verdad? No me salté ningún versículo, ¿verdad? No, me salté el 23. Ok. Ajá. Entonces, verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque porque del varón fue tomada. Ok.
La palabra hebrea para carne que se utiliza aquí es la palabra hebrea basar. Y obviamente se refiere principalmente al género humano, la carne del género humano. Pero la raíz de la palabra basar tiene que ver con ser lleno y fresco, y en el sentido figurado del concepto significa anunciar buenas nuevas. Si ustedes tienen a su mano el libro Strong, les voy a pedir que busquen la palabra identificada con el número H1319. Para que vean que es la misma palabra, la palabra basar. Y que literalmente significa anunciar buenas nuevas. Es decir, informar o llevar noticias. El término ha llegado a referirse inclusive a las buenas noticias. Dar buenas noticias. Algunos diccionarios, aparte del Strong, hay otros diccionarios que también hacen las traducciones del hebreo, manejan conceptos diferentes, pero todo en el mismo concepto, en el mismo contexto de lo que estamos viendo aquí. En esencia, estamos viendo aquí una ayuda idónea para Adán. Cuando Adán se expresa y dice, esto es carne de mi carne, esto hay que entenderlo en un sentido más, en el sentido más elemental de como género humano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acababa de ver? ¿Qué es lo que acababa de hacer? Pues ver a todos los animales y ponerles nombre a todos los animales. Pero dice la Escritura que no sea yo ayuda idónea para él. ¿Qué es lo que nos está diciendo el contexto? Que no sea yo con quien el hombre en un momento dado pudiera procrear. ¿Ok? En el sentido más elemental y más primario, es eso lo que estamos viendo en el texto, de forma más literal. Es así como lo debemos de entender. Antes de irnos a la profecía y al aspecto alegórico y todas las cosas bonitas, el elemento más elemental es este. Uno de los significados de la palabra basar, que tiene que ver con la expresión de Adán cuando dijo, esto es ahora carne de mi carne, se encuentra relacionado directamente con el momento en el que Dios dijo que haría ayuda idónea para él. Inmediatamente trajo a todos los animales para que les pusieran nombre, lo que, como ya vimos, implica soberanía. Inmediatamente después que hizo esto Adán, dice la Escritura, no se halló ayuda idónea para Adán, así literal. Es decir, que lo que Dios estaba buscando era la forma de procreación que debía tener Adán. Y eso no se halló en todos los animales que había creado el Señor. Por lo que el significado más simple y llano para carne, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en la palabra identificada con el número 1320, H del hebreo, 1320 del Strong. Y literalmente dice carne, pene. El vocablo significa la parte carnosa del cuerpo de la piel de humano. Del cuerpo humano con la piel. Es decir, ese fue el propósito más elemental, la procreación. Lo que estaba buscando Dios era eso. No, es decir, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, pero no solamente se refirió a su esposa, sino a su familia, la familia, que tiene que ver con ¿qué? La familia viene a ser ¿qué? El elemento más indispensable de cualquier sociedad. Elemento fundamental. En esos términos, lo que expresó Adán fue que con la mujer con la que fue creada podría vivir en pareja y en consecuencia procrear, porque para eso le fue creada. ¿Ok?
Por otro lado, y en otro contexto, ya en otro contexto, este concepto, que es la raíz de basar, en referencia a la carne de su carne, de lo que habló Adán, se encuentra conectado totalmente con el concepto de ayuda idónea en la raíz de la palabra neged, que es la palabra hebrea nagad, la raíz, respecto al contexto de llevar el mensaje. Si ustedes ven, la palabra hebrea identificada con el número H5046, si quieren por favor tomen sus notas para que ustedes mismos vayan haciendo sus estudios aparte. La palabra raíz de neged es esta, que es la palabra nagad, ¿sí? Que sí también significa afrontar, ponerse firmemente, manifestar, figurativamente anunciar, siempre de boca de alguien presente. ¿Ok? El primer énfasis del término relatar específicamente, esto quiere decir que a menudo un mensaje o testigo de alguien acontecimiento. Recuerdan que lo que estábamos comentando hace un momento, ¿sí? Una de las especificaciones de esta palabra tiene que ver con el anunciar las buenas nuevas, ¿sí? A mí me sorprendió cuando vi este concepto. Esta es la razón más importante por la cual la mujer fue creada. Porque cuando vemos el concepto de carne, cuando dice Abraham, esa es carne de mi carne, y el concepto hebreo te implica la palabra nagad, que significa anunciar, incluso literalmente dice predicar. Imagínate ahora ya verlo ver lo que representa. Entonces, lo que representó que Dios no haya tomado del polvo una vez más y creado a otro ser, a una mujer, sino que del mismo hombre, de su misma carne, de sus mismos huesos. Entonces, esta es la razón más importante por la cual la mujer fue creada, para ser ayuda idónea para el hombre. Y esa es la razón por la que la naturaleza de la mujer es siempre ser muy apegada a todo el aspecto espiritual de la palabra de Dios. O sea, comienza a tener sentido el querer aprender. Y la mujer siempre quiere aprender de la palabra de Dios, siempre quiere escuchar la palabra de Dios y tener un anhelo muy natural en su corazón para anunciar las buenas nuevas. Todo el tiempo son las mujeres las que andan anunciando el evangelio. Predicar, llevar el mensaje, literalmente conforme a su naturaleza. Por eso deducimos que en la mayoría de los mandamientos Dios hace referencia primordialmente al hombre, lo que les comentaba hace un momento. Y es que el haber creado a la mujer del mismo hombre, en realidad implica que la mujer constituye un mensaje divino de Dios para el hombre. El mensaje de amor más hermoso que Dios le haya enviado al hombre. Por eso es fundamental que la mujer se enfoque en que su esposo se interese por las cosas santas, por las cosas del Espíritu. Sería un gravísimo error que por el hecho de que el hombre se niegue a escuchar o que no quiera, no entienda los aspectos de la Escritura, que no muestre interés en la palabra de Dios, será un error que la mujer claudique y deje de hacer su función. Porque hasta acá nos lleva el término de la ayuda idónea. En la propia naturaleza de la mujer, la carne que fue creada del propio varón. Nagad. El propósito de la mujer es ese, anunciar las buenas nuevas. Entonces, se cierra el concepto. Sellamos con la ayuda idónea y con el propósito de la creación de la mujer, con la naturaleza misma de la mujer. ¿Ok? Entendiéndolo de esa manera, entonces te comienza a hacer mucha lógica. Te comienza a hacer mucha lógica en muchas cosas. ¿Sí?
¿Por qué razón en todos los ministerios siempre las mujeres son las más participativas? Siempre son las más participativas. Aquí en los grupos que tenemos de repente están animando a los varones para que participen y bueno, es natural, por supuesto que es natural, pero esto ya nos hace más sentido, nos hace mucha lógica entender estos términos. Ok, dice ahora sí, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otro concepto bien importante, ¿sí? Porque entonces aquí ya estamos cerrando todo este círculo de conceptos que implican obviamente la ayuda idónea. Las implicaciones de lo que el Señor haya dicho, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Ahora que ya vimos todas las implicaciones de las palabras idónea, los conceptos de la palabra idónea, que en el hebreo es neged, y la palabra carne, que en el hebreo la palabra es basara, así como su raíz de la palabra nagad, que es la más importante porque tiene que ver con enunciar. Resulta que por causa de la característica de idoneidad es imposible que el hombre continúe ligado a sus padres después de estar casado. Es decir, cuando digo ligado es depender, de una dependencia después de estar casado. Porque la primera característica de idoneidad tiene que ver con el hecho de que solo sea su mujer la que se encuentre frente al hombre y no la suegra, por decirlo así, o la mamá, que en el peor de los casos, ¿no? O sea, ¿quién tiene que estar frente al hombre? Cuando digo frente, ya cuando vimos todos estos conceptos, frente a implica todo lo más importante. Es decir, lo más importante a partir de ese momento es su mujer, del hombre. Pero para que esto surta efecto y se cumpla, tiene que estar desligado. Es decir, no desligado en el sentido de que te olvides de tus padres. Eso no es en ese sentido. Sino hablo de la dependencia. De las decisiones. Y de la toma de decisiones, en la que tus papás ya no tienen por qué. Ellos pueden darte consejos, siempre van a estar para darte consejos. Tú como papá siempre vas a estar para darle consejos a tus hijos. Pero tú como papá no debes de interferir en el matrimonio. ¿Por qué? Porque tu hijo tiene enfrente, y lo más importante, a su esposa. Mientras que por otro lado, una vez que ya analizamos el concepto de la palabra carne, en el hebreo, basar, una sola carne como tenía que ser Adán y Eva, implicaría mantener una unidad a partir de que el hombre y la mujer se unieran. Es decir, esto es lo que la ley civil designa como matrimonio. La palabra uno en el hebreo es la palabra ejad, ¿sí? Que literalmente significa unido, no significa solo o único. Eso es un error y hay que entenderlo de así muy claramente. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos en Génesis 1:1, ¿recuerdan? Esto tiene que ver con unidad y con la expresión que en el hebreo se hace, ¿no? La declaración acerca del Dios, de un solo Dios, pero en el sentido de ejad, de la palabra ejad. ¿Cuál es el sentido? La palabra unidad, no único. Por lo tanto, al ser una sola carne, el hombre y la mujer, a partir de su unión, se cierra el nexo creado, al haber sido creada la mujer, hueso de sus huesos y carne de su carne, de Adán. Así que es por la propia naturaleza de la creación, el hombre necesita ayuda idónea en su vida. Por eso Dios
dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así es de que lo ideal es que realmente el hombre busque estar casado. Obviamente también la mujer. Pero no permanecer solteros por siempre. Esto ¿a qué conlleva? Pues que simple y sencillamente el hombre no cumpla su propósito. No cumpla su propósito, atendiendo a los conceptos de origen. ¿Sí? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Por causa de que no habían conocido el pecado. Esa es la razón. No habían conocido el pecado. Más adelante vamos a ver que después de que desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí? En el próximo capítulo vamos a estudiar las implicaciones que tuvo el hombre y la mujer con relación a la desobediencia. Pero bueno, el asunto aquí es entender el tema de la idoneidad en todo su panorama te va a hacer comprender la importancia que todos, absolutamente todos tenemos en la sociedad. Desde lo más elemental, el elemento más elemental que es la familia, ¿sí? Como pueblo. Es decir, como pueblo tienes que aprender a pensar también que es necesario que aprendamos a relacionarnos como pueblo. Si es que verdaderamente hemos tomado la decisión de ser pueblo. Considerar a los demás como ayuda idónea implica también una corresponsabilidad. ¿Sí? Lo mismo que el matrimonio. O sea, esto lo vemos aquí, pero de la manera más elemental. Pero cumple un propósito en la vida de todo un pueblo. Y a nivel macro, la ley es lo que viene a corregirnos. La ley es lo que vino a hacer a la mujer entregada a Adán. ¿Para qué? Para que estuviera frente a él y decirle, esto no está bien, o esto está bien, ¿sí? Lo que no significa que también sea al revés, de que el hombre en un momento dado tenga la responsabilidad de guiar a su esposa, por supuesto, ¿sí? Pero en esencia, por naturaleza propia, la mujer tiene elementos que el hombre no tiene y que le hacen falta. Y uno de ellos, como ya lo vimos, es el más importante y el más hermoso. Su propósito de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Ok? ¿Haces una oración para terminar? Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, papito, por este Shabbat que nos das, por esta instrucción, Padre. Mi Dios, queremos volver al origen, Señor, al origen de la santidad en la que tú creaste a Adán y a Eva, Señor, con el propósito de ser una pareja idónea, Señor, pero conforme a tu voluntad, Padre eterno, conforme a tus propósitos, mi Dios. Ayúdanos a entender, Señor, a través de tu Torah y llevar a cabo nuestra vida, en la vida práctica diariamente, mi Dios. Te pido por todos los matrimonios que se encuentran ahorita reunidos con nosotros, para que tú cumplas el propósito que cada uno tiene, Señor, como equipo, como familia que tenemos, para levantar este pueblo, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a las demás personas, Señor, que están necesitadas de ti. Mi Dios, en este tiempo en el que está en crisis la familia, el matrimonio, todo, Señor, está en crisis, Padre eterno. Solamente a través de tu palabra, a través de ti, Señor, podemos volver a reconstruir, Padre eterno, el diseño que originalmente tú quisiste, Padre, solamente con tu ayuda.
Y así, Señor Yeshua, dando la vida por su esposa, también, Señor, representando ese matrimonio, Padre eterno, te pedimos que Yeshua, Señor, sea el que nos recoja entre todas las naciones a su esposa y la prepare para la llegada, para su gran llegada, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, y te pido que este Shabbat siga siendo de bendición, de estudio, de profundidad, de meditación en tu palabra, Señor, y que tú transformes nuestras vidas, Señor, nuestras familias. Todo esto te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.